Muy buenas noches. Gracias a todos los presentes por acompañarnos aquí en esta charla con la doctora Claudia Komarov. Ella es anestesióloga, es especializada en anestesiología y reanimación de la Universidad Nacional de Colombia. Es anestesióloga docente de la Universidad del Valle y de la Universidad Javeriana, con un magíster en educación para profesionales de la salud de la Universidad Javeriana y la Universidad Rosario, y con una experiencia docente de más de 15 años. Ella nos va a dar una charla muy interesante, ahora que el tema es optimizando el aprendizaje en escenarios de práctica clínica, el concepto de seguridad psicológica. Los dejo con la doctora Camarón. Doctora, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a Sarbac por esta invitación, muchas gracias a los asistentes porque es un tema fundamental y del cual pues estoy muy complacida a hablar hoy. ¿Por qué tenemos que hablar de este tema? Algo les estaba mencionando. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro trabajo? Es que a la luz del desarrollo científico, el día de hoy un factor fundamental viene a ser la educación. No podemos llevar a la humanidad al grado de desarrollo al que hemos avanzado hoy sin pensar en que debemos transmitirlo y que debemos hacerlo de la mejor manera. No podemos olvidar, mis doctores, que no somos eternos, que hay que pasar la posta, que debemos asegurarnos de cumplir bien la enorme responsabilidad de enseñar a los que vienen después de nosotros, porque esos son los que nos van a atender a nosotros, van a ser los que van a atender a nuestros seres queridos, y ellas son las personas que van a tener en sus manos la responsabilidad que nosotros ahora tenemos. De hecho, entonces, resulta importantísimo que teniendo esto presente, nosotros recordemos dos conceptos fundamentales que tienen que ver y que hacen que no nos podamos escapar de este compromiso docente. Somos doctores, nos llamamos doctores. ¿Qué es un docto? ¿Qué es un doctor? Un doctor en algo, en cualquier aspecto de la vida humana, es alguien que a fuerza de estudio ha adquirido más conocimientos que los comunes, ordinarios o elementales en un tema específico. Somos entonces doctores y así nos define la Real Academia de la Lengua, porque para el caso particular, pues hemos adquirido conocimientos específicos más que comunes y ordinarios en anestesiología, y eso nos convierte en doctores. Ahora bien, ¿de dónde viene la palabra doctor? La palabra doctor proviene del latín doctus. Doctus es el participio pasivo. Les recuerdo que el participio pasivo es el que hace algo, el que ama es el amante, el que estudia es el estudiante. La palabra doctor proviene del latín doctus, y doctus viene a significar docente, es el participio pasado del docente, que significa el que enseña o enseñar. Es decir, por el solo hecho de tener estos conocimientos específicos, diríase que parte de nuestra existencia debería estar dedicada a enseñar. Ahora bien, ya que eso parece tocarnos a veces con gusto, a veces no, pues debemos esforzarnos en realizar esto de la mejor manera posible. ¿De qué vamos a conversar en estos minutos? Quiero que hagamos un engranaje entre estos tres temas que ustedes ven ahí. Nuestro desempeño docente o la realidad del docente en el escenario del sitio de trabajo, el aprendizaje en sitio de trabajo, o sea, nuestras rotaciones de práctica clínica, y con este concepto particular del que les quiero hablar, que es la seguridad psicológica. Estos son los tres conceptos fundamentales que vamos a abordar el día de hoy, y vamos a entender, quiero que logremos entender cuál es el engranaje y cuál es la función en estos escenarios. En primer lugar, los invito a recordar cómo es el aprendizaje en escenarios de práctica clínica. Ustedes coincidirán conmigo en que la evolución de la educación médica y la evolución de la medicina y en general de las ciencias de la salud, porque esto abarca odontología, enfermería, terapia, pues ha sido definitivamente muy grande en los últimos tiempos. En educación médica nos hemos esforzado por progresar en los desarrollos curriculares. Hoy en día hablamos de competencias, hablamos de resultados de aprendizaje, hablamos de evaluación por competencias, de evaluación por resultados de aprendizaje. Hablamos de una gran cantidad de conceptos que nos han venido modernizando y que nos han venido objetivizando. Sin embargo, hay una variable que permanece sin cambio hasta ahora, a lo largo del tiempo, que es el aprendizaje en escenarios de práctica clínica real. Hemos evolucionado mucho en simulación, y la simulación viene siendo un complemento muy importante
de la enseñanza en medicina porque nos ha permitido acortar estas curvas, pero inevitablemente tenemos que hacer un aprendizaje en escenarios reales de práctica clínica. Y aprender en escenarios de práctica clínica, hemos aprendido que tiene unos pilares fundamentales, que son los que debemos aprender a gestionar, tanto como docentes como con estudiantes. Quiero hablarles de cuáles son esos pilares fundamentales y de cómo podemos incorporar este concepto de seguridad psicológica. Les recuerdo, aquí el objetivo fundamental es optimizar el aprendizaje y desde ese punto de vista es que lo vamos a abordar. El aprendizaje en escenarios de práctica clínica, les decía, tiene tres pilares. Este primer pilar son las posibilidades de acceso. Todo escenario de práctica clínica viene en un contexto social, la clínica privada, el escenario público, el escenario de primero, segundo, tercer nivel, y eso genera un contexto social, un contexto material, empezando por insumos y disponibilidad de elementos, de equipos, de exámenes, etcétera, y un contexto cultural de las personas que trabajan en ese escenario en el cual vamos a zambullir a nuestro estudiante o a nuestro residente. A eso se llama las posibilidades de acceso. Y un segundo componente muy importante es el enganche que nuestro estudiante o residente hace con las oportunidades de aprendizaje. El término enganche es una traducción tosca de unos términos en inglés como el approvement o el attachment que pretenden demostrar cómo el residente se siente parte de la rotación. Como estudiantes o como residentes, todos tuvimos rotaciones en las que nos encantó ir, aunque tal vez no aprendimos mucho, y como tuvimos rotaciones en las que decíamos, bueno, aprendí mucho, pero no veía la hora, contaba los días para terminar y salir de esa rotación. Y había cosas que nos enganchaban a una rotación y que nos hacían rechazar otra que tenían que ver con el ambiente, más que con las posibilidades de acceso y más que con los otros contextos. Y un tercer pilar fundamental es la toma de riesgos intra o interpersonales. A ver, el aprendizaje en escenarios de práctica clínica ya a nivel de estudios de andragogía y de formación en educación médica se ha definido a través de algo que se llama la teoría constructivista del aprendizaje. No los voy a aburrir con eso, solamente recalcarles que la teoría constructivista del aprendizaje se basa en que los seres humanos aprendemos a través de relaciones interpersonales. El aprendizaje es un resultado de un relacionamiento entre el estudiante, el docente o entre el estudiante y todo el equipo de escenario de práctica clínica. Y cuando uno habla de relaciones interpersonales en cualquier contexto, habla de toma de riesgos interpersonales. Cada vez que tenemos una relación interpersonal, estamos exponiendo vulnerabilidad, eso es inevitable en cualquier contexto. Estamos gestionando una imagen, la imagen que yo quiero proyectar en un contexto laboral puede ser mi imagen profesional, en un contexto tal vez emocional o afectivo, pues quiero proyectar una determinada imagen personal. Y todo esto implica que yo debo aprender a gestionar esos riesgos que son inevitables. El ambiente en el que yo voy a gestionar esos riesgos interpersonales es supremamente importante para alcanzar un abordaje exitoso. Aparte de esos riesgos interpersonales, tenemos que hoy en día cada vez más aprender en escenarios de práctica clínica presenta dificultades. Y esto no es a nivel nacional, esto no es a nivel latinoamericano, es a nivel mundial. La referencia que les muestro allí, que es de un estudio muy importante que se hizo en Reino Unido, en donde la percepción general es que cada vez estos ambientes son más complejos y hay más dificultades para nuestros residentes para que lleguen a aprender o dificultades que entorpecen su aprendizaje. De estas dificultades hay tres caracterizadas que estoy segura que ustedes han vivido claramente. Uno es el aumento de la carga laboral. Esto se da específicamente a nivel de posgrado, asumido sobre todo con nuestra ley de residentes, que el residente casi que es pues un trabajador. Cada vez ellos tienen mayor responsabilidad
sobre sus hombros y eso les implica un aumento de la carga laboral. El aumento de la carga laboral no solo para el residente, sino también para el docente, que muchas veces trabaja bajo esta figura que todos conocemos de concurrencia, en la cual yo presto mis servicios asistenciales a una determinada entidad, pero además presto mis servicios docentes a la universidad que tiene convenio con esa entidad en donde estoy trabajando. Entonces, hay un aumento de esa carga, pero paradójicamente el aumento de la carga me genera un tiempo de una disminución en el tiempo de supervisión clínica y hay una afectación o alteración del modelo de tiempo de interacción con mi residente. Ya no nos podemos tomar todo el tiempo para decirle que por favor haga bien el bloqueo o cómo se pone la anestesia raquídea, porque tengo al cirujano que trabaja por productividad presionándome. Es muy probable que muchos de ustedes, como yo también lo he vivido, que pues recibamos la queja de que el cirujano dice, no, 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 no me traigas el residente, no me pongas residente, o el cirujano que pide, por favor, a mí no me programen con la gente de la universidad porque me hacen perder tiempo. Entonces, esto impacta el aprendizaje de los residentes. Y otro tercer punto fundamental es que la práctica puede llegar a verse restringida buscando salvaguardar la seguridad del paciente. Esto es normal, esto es habitual, esto es respetable porque hay entidades y yo como anestesióloga le puedo decir al residente, este paciente no quiero que me lo toques porque este es un paciente especial o es particular o tenemos esto y estamos navegando constantemente en esa disyuntiva de si dejo que mi residente le haga algo al paciente o si mejor lo limito a observador, como ocurre realmente con la residencia en escenarios de práctica en otros países, especialmente en países del norte. Entonces vamos sumando los riesgos interpersonales que les mostré en la diapositiva anterior y encima estas dificultades. Quiero profundizar un poco en los riesgos intra e interpersonales porque estoy segura que todos ustedes los han vivido, pero si vamos a trabajar en docencia, en escenarios de práctica clínica, es muy importante que nunca los perdamos de vista. Hay un sinnúmero de riesgos, los que les voy a mostrar aquí son los más relevantes y los más comunes. Y esos riesgos no pueden desaparecer. Y esos riesgos no dependen de mi personalidad o de la personalidad del residente o del estudiante. Son riesgos normales, insisto, que se dan en toda relación interpersonal. Entonces, para gestionar estos riesgos, ¿qué es lo que hay que hacer? Se necesita un ambiente psicológicamente seguro. Porque si mi ambiente no es psicológicamente seguro, yo no voy a saber gestionar esos riesgos y eso va a impactar directamente en mi aprendizaje. Rápidamente, y ustedes lo irán recordando, remítanse a sus épocas de residente, cuando llegaban a ese quirófano, en el caso de nosotros de anestesia, si hay personas que no trabajan, al consultorio, a la sala. Como residente, el residente tiene que tomar decisiones. Es parte de su entrenamiento. En mi papel como docente es evaluar y apoyar, avalar o denegar las decisiones que toma. El residente debe saber reportar y gestionar errores y eso es un gran riesgo interpersonal, porque es que digo, ¿será que le digo que me olvidé de formularle el analgésico o más bien no le digo y me quedo callado? El residente inevitablemente entra en un ambiente de competencia, que bien puede ser sana competencia, que es la observación del nivel que está a su alrededor y la necesidad de estar al nivel del que se le está, digamos que midiendo o exigiendo. Eso genera un riesgo. Pedir ayuda es un riesgo interpersonal. Ser capaz de decirle al profesor o al colega o al compañero, ayúdame que no pude intubar este paciente. Por ejemplo, eso también se define como un riesgo interpersonal. Este es importantísimo, gestionar la autoimagen profesional. Es muy normal y muy humano que todo el tiempo estemos preocupados por cuál es la imagen que estoy proyectando, cómo estas personas me están interpretando. Peor aún si son mis docentes y son los que me están evaluando. Es importantísimo porque me interesa quedar bien con ustedes como docentes, pero eso me genera un estrés y estar preocupada constantemente por cómo lo estoy haciendo, porque no me detecten errores, va a impactar en mi aprendizaje porque estoy concentrada en otra cosa que no tiene que ver. Exponer mi vulnerabilidad y exponer mi personalidad es un riesgo interpersonal y en un escenario de práctica clínica inevitablemente tenemos que exponer nuestras vulnerabilidades y exponer nuestra personalidad.
Somos pacientes, somos impacientes, somos calmados, somos nerviosos, somos acelerados, nos tomamos nuestro tiempo para hacer las cosas y ese riesgo de estar pensando, ¿será que muestro, no muestro? También puede generar tensión. El temor a represalias, por supuesto, es un riesgo interpersonal importante que se presenta todo el tiempo. Los residentes y los estudiantes están con temor de que se les juzgue, el temor a ser juzgados todo el tiempo, el temor a ser evaluados todo el tiempo. Uno sabe que está en la observación todo el tiempo como residente o como estudiante y eso es un riesgo interpersonal. Dar y recibir retroalimentación es un riesgo interpersonal porque puede afectar mi concepto y el concepto que tengan los demás. El riesgo interpersonal de la evaluación constante, que ya se los había mencionado, y el riesgo de adaptarse a jerarquías. Yo quiero dar 30 segundos para aclarar el término jerarquía en un concepto de educación médica y en un concepto sano. Estamos todos muy sensibles con respecto a esta clase de temas en educación. Pero el concepto sano de jerarquía en educación es que tenemos que aprender a reconocer de que sí existe una jerarquía que está dada por el nivel de conocimiento. Yo soy residente y hay una persona por encima de mí que es el docente a quien le debo la jerarquía y el respeto por el hecho de que él sabe más que yo, de que es quien me está enseñando y de que es quien tiene mayores elementos de juicio y del criterio a la hora de tomar decisiones. Para muchas personas hoy en día, adaptarse a jerarquías no es fácil. Muchos residentes no asumen que a pesar de estar en un ambiente de aprendizaje, deben asumir que hay jerarquías y que yo no me puedo llegar a tratar de igual a igual en términos académicos, estoy hablando, por supuesto, y con estas personas. Ahora bien, recalco, ¿de qué depende que nuestros estudiantes, nuestros residentes gestionen todos estos riesgos interpersonales de manera positiva para que esto tenga un impacto positivo en su aprendizaje? Esto depende de el clima, si lo quieren ver organizacional, ya les explico de dónde viene el término, o un clima, el clima de trabajo, el clima psicológico, el ambiente psicológico que hay. Estos riesgos, insisto, no son personales, no son personalidades y son circunstancias que inevitablemente se van a presentar y que hay que saber gestionar y que es nuestro papel como docente generar un clima organizacional efectivo para que el residente gestione efectivamente todos estos riesgos, porque si no lo hace, va a haber un impacto muy negativo sobre su aprendizaje. Les hablaba entonces de que el ambiente de trabajo, el aprendizaje en sitios de trabajo, genera un clima organizacional. ¿Por qué? Porque se trabaja en equipo y esto es parte de la teoría constructivista del aprendizaje. Los seres humanos aprendemos por interacciones interpersonales y aprendemos más del trabajo en equipo. Creo que todos ustedes están familiarizados con el término de aprendizaje interprofesional tan en boga hoy el día, y es que ya no educamos al anestesiólogo solito con las orejitas haciendo así, sino que lo educamos en un contexto de su interacción profesional con las otras ramas que tienen que ver con el manejo del paciente. Entonces, en ese clima o ambiente organizacional o ambiente de trabajo, lo que se ha buscado establecer es si existe o no un ambiente de seguridad psicológica para gestionar estos riesgos que ya les mencioné antes. ¿Cómo hacemos para saber eso? Bueno, hay mucha gente que vino estudiando esto desde finales de la década de los 90 y este concepto se aplicó inicialmente a las organizaciones, a las empresariales. Esto hizo parte de lo que se llama la psicología de las organizaciones o la psicología empresarial o la psicología productiva. ¿Por qué? Porque los dueños de las empresas empezaron a preguntarse, ¿yo cómo hago para que mis empleados estén contentos? ¿Cómo hago para que mis empleados rindan más? ¿Cómo hago para que la gestión sea efectiva, para que no me oculten los errores, los problemas, para que me ayuden a evolucionar? Y la gente que se puso estudiosa con eso, se puso y encontró la psicología organizacional. Solo a partir del año 2016, la persona que más ha desarrollado esto, que ya les voy a contar quién es,
se interesó por la parte educativa y sobre todo la educación médica, porque es que el ejercicio de la medicina es como un trabajo empresarial, es un ambiente organizacional en el sentido de que hay un grupo de personas trabajando para un bien común que es el paciente. En ese ambiente de trabajo, entonces, los invito a que mentalmente vayan haciéndose estas preguntas. Imagínense en sus escenarios de trabajo, en su ambiente de trabajo, con sus grupos de trabajo, y vayan pensando en estas preguntas. En este grupo de gente con la que yo trabajo, ¿es seguro asumir mis riesgos interpersonales? ¿Es seguro mostrar mi vulnerabilidad? ¿Es seguro mostrar mi personalidad? ¿Es seguro pedir ayuda? Es decir, no voy a sufrir represalias, ni se van a reír de mí, ni me van a señalar, ni me van a poner un apodo. Esa es una de las preguntas. Si yo cometo un error en este grupo se va a volver en mi contra. Me va a señalar, me van a sacar del equipo, el cirujano no me va a llamar más a que yo le dé la anestesia. Vivo con ese temor de que este grupo se vuelva en mi contra. Los miembros de ese equipo en el que ustedes trabajan o están aprendiendo, eh, pueden comentar abiertamente los problemas y los asuntos complicados de su trabajo. Me estoy refiriendo. O sea, podemos llegar y decir, oiga, no, aquí hay un problema porque es que definitivamente con este monitor que tenemos no se puede trabajar. Y nadie nos va a contestar, sí, pero no diga nada calladito porque es que el dueño de la clínica se pone enojado y etcétera, 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 etcétera. Si yo trabajo en un ambiente en donde puedo comentar esos problemas y asuntos complicados y los podemos discutir y debatir, es un ambiente con un grado de seguridad psicológica. Las personas de este grupo desprecian a los que consideran diferentes. Los de mi grupo, por ejemplo, desprecian a el anestesiólogo que se formó en una escuela fuera del país, o desprecian al novato, o desprecian al extranjero que habla medio enredado porque tiene otro idioma, o porque tiene otra religión, o porque tiene otra etnia, etcétera, etcétera. O rechazo al grupo porque es que yo ya tengo mi grupito y mi rosca, y entonces el residente que llega como que no veo cómo lo voy a meter aquí. Otra pregunta. ¿Ningún miembro de este equipo deliberadamente actuaría de forma que perjudique mis esfuerzos ni mi imagen? Es decir, ¿mi equipo me protege? Si yo no trabajo en un equipo de cirujanos todo el tiempo en una determinada especialidad, estoy segura de que ese equipo va a hablar bien de mí y me va a proteger laboralmente y socialmente, y no van a hacer nada que vaya en contra de mi imagen. Es decir, si yo cometo un error, no van a salir a reírse al pasillo o a comentarlo o a difundirlo por toda la ciudad, y lo vamos a trabajar el error dentro como equipo. Si yo pido ayuda, pienso que es complicado, es decir, no entendí algo, no sé cómo hacer algo, no me llegó algo, mejor no pido ayuda porque eso es un complique aquí. Y la última pregunta, ¿mis habilidades y mis talentos son valorados en este equipo? ¿Soy útil? No digamos que necesario, imprescindible, porque esa no debe ser una meta en la vida definitivamente, pero sí es útil lo que yo hago, lo valoran y lo aprecian. Estas preguntas, mis doctores, son la adaptación al español de la escala más utilizada a nivel mundial en todas las escuelas para definir un ambiente como psicológicamente seguro o no. Las preguntas que ven resaltadas en rojo son preguntas que tienen que ver con ambientes con ausencia de seguridad psicológica. Y las que están en azul son preguntas que tienen que ver con presencia de seguridad psicológica. Como les digo, es la escala más utilizada y es la escala que fue desarrollada por esta señora. Esta señora es la pionera de la seguridad psicológica en el mundo. Ella es Amy Edmondson. Amy es ecónoma, es profesora de Harvard, y en el año de 1999 lanzó sus primeras teorías sobre seguridad psicológica organizacional, y desde el año 2016 viene trabajando en seguridad psicológica en el contexto educativo. Es quien más estudios ha realizado, tiene un grupo de colaboradores alrededor del mundo que están trabajando en desarrollar el concepto enfocado hacia si la seguridad psicológica para las empresas mejora la productividad, entonces este contexto en educación médica debe mejorar el aprendizaje y la calidad de nuestros aprendices. ¿Qué es entonces seguridad psicológica? Este es el concepto clásico y universal desarrollado
por Amy Edmondson, es la creencia compartida. Recalco nuevamente, esto no es un concepto personal ni un rasgo de personalidad, es un concepto de equipo, de que estamos en un ambiente seguro para correr todos esos riesgos interpersonales, de que estamos en un ambiente seguro para correr riesgos y aportar perspectivas sin temor a que haya represalias, sin temor a ser juzgado, rechazado, obviamente, desde que sean cosas académicamente claras, permitidas, mentalmente sanas, por supuesto lógicas, y nada que se salga dentro del sentido común. Es decir, yo no puedo pensar que me siento, que mi ambiente tiene seguridad psicológica porque yo decidí correr el riesgo interpersonal de meterme al quirófano vestida con ropa de civil y no con el uniforme. Eso se sale de este contexto. La seguridad psicológica permite estos riesgos interpersonales y aportar perspectivas positivas sin temor a represalias. Entonces, les decía que una vez que este concepto se adaptó al sistema educativo, lo primero que se empezó a estudiar es qué pasa cuando no hay seguridad psicológica. En las empresas, cuando no hay seguridad psicológica, la gente, la productividad en general de la empresa y la calidad de la empresa era muy baja y cuando se mejoraban sus ambientes, estos aspectos se potenciaban notablemente. En educación médica los quiero llevar nuevamente a sus primeras épocas de residentes o de estudiantes y se sientan en esta situación. Cuando no hay seguridad psicológica, nadie quiere parecer ignorante y no pregunta. Todos llegamos ignorantes, por eso son estudiantes, por eso fuimos estudiantes, porque no sabíamos. Pero si yo llego a un ambiente en donde no hay seguridad psicológica, no quiero parecer ignorante, y entonces mejor no pregunto. No quiero parecer incompetente, entonces no voy a admitir que me equivoqué y no voy a reportar los errores. El no reportar errores es un fracaso total en el aprendizaje y en el desarrollo de la calidad y la seguridad de los pacientes. Si el residente no reporta como error que se olvidó de diluir el remifentanil y que lo que le estoy pasando por bomba es solamente solución salina y no lo reporta porque me da miedo, porque yo sé que si digo eso la doctora Komaromi me va a pegar un vaciadón y me va a echar de la sala, entonces, ¿cuál va a ser el desenlace final? Ni el residente aprendió y dimos pues una anestesia libre de opioides para un caso que probablemente no lo era. Nadie quiere parecer intrusivo. No se ha metido. ¿Usted quién le dijo que hablara? Déjeme que yo hago las cosas y usted aprenda, mire cómo se hace. Entonces no ofrece ideas y así no crecemos. Si nosotros no somos capaces de ser receptivos y permeables a las ideas que aportan los demás seres humanos que nos rodean, pues no vamos a crecer. Nadie quiere parecer negativo, entonces no controvierte. Entonces es el escenario de hasta otra vez Pepinito, ya va a salir con que él se leyó un artículo que dice que así no era y esto, o ya va a preguntar otra vez que por qué yo no le puse el catéter central. Entonces, si contestamos en un ambiente en el que el residente percibe que no puede hacer esto, entonces se queda así. Este es el personaje del cual además terminamos diciendo, no, mira, es que Felinito, él no habla, no pregunta, el otro día la embarró y no fue capaz de decirlo. Nunca aporta nada nuevo. Uno no sabe si leyó o no estudió, pero realmente lo que está haciendo este residente es dentro de su concepto tratar de autogestionar su imagen profesional. Yo no quiero parecer ignorante, ni incompetente, ni intrusiva, ni negativa, porque no quiero que piensen mal de mí, estoy bajo ese estrés. ¿Y qué es la decisión final? ¿Sabe qué? Para no parecer nada de eso, yo calladita me veo más bonita. Voy a ir a mi rotación, voy a hacer lo que me digan que haga, lo que no me dejen hacer, yo no lo hago, y no voy a decir ni una palabra. Y entonces este es el estudiante que tildamos de apático, este es el estudiante que tildamos de desinteresado, este es el estudiante que tildamos de que pasó por aquí ni cuenta nos dimos porque no se hizo notar, pero realmente lo que está haciendo esta persona es una autogestión equivocada de su imagen profesional en un ambiente en el que no le dimos seguridad psicológica.
Y con respecto a eso, también hay otro concepto que quiero aclararles porque es muy normal que esto se preste a confusiones. Es muy importante, mis doctores, que sepamos qué cosa no es definitivamente seguridad psicológica. Eso que ustedes ven en esa diapositiva, vivir de fiesta, aquí nadie se aterra, nadie se asusta, nadie se preocupa, nadie tiene responsabilidades y todo en la supremamente bien bailando y cantando por los pasillos del hospital o del quirófano, pues eso no es seguridad psicológica. La seguridad psicológica no es un rasgo de la personalidad, es un rasgo del ambiente en el que estamos pretendiendo enseñarles. Seguridad psicológica no es bajar los estándares de desempeño, no es dejar de ser académicamente exigentes con el residente, ni ser nosotros como docentes académicamente exigentes con nosotros mismos. Seguridad psicológica no es ser permisivos o informales, no encontré otra manera mejor de ilustrarlo que la diapositiva animada que les acabo de mostrar. Ser permisivos, informales, el profe querido y amable que me gasta desayuno todos los días, pero después cuando entro a la sala me saca un madrazo porque no le pude coger la línea arterial. Eso definitivamente no es seguridad psicológica. No es seguridad psicológica evitar la retroalimentación, es decir, a ver, no le digamos que hizo esto mal porque no queremos que se estresen y se preocupe. No, no se trata de eso. Se trata de hacer una retroalimentación positiva. Y definitivamente seguridad psicológica no es ser confiados ante el residente, no es decirle, tranquilo, mijo, hágale que yo sé que usted puede, me llama cualquier cosa, y no supervisarlo, porque si no lo superviso, yo no voy a saber qué está haciendo mal mi residente y entonces qué es lo que le voy a enseñar, cómo lo voy a mejorar como persona. Esto es muy claro, no es, perdónenme las palabras, la rotación chévere y bacana, como dicen los residentes, porque no me molestaron la vida para nada. Entonces, no se trata de eso, se trata de generar un ambiente en donde ellos puedan autogestionar sus errores. ¿Qué sabemos de los estudios? ¿Por qué es importante que sepamos en qué va y de dónde nace este concepto al que se le está dando tanta importancia? Primero, y retomo el inicio, de pronto algunas personas no estuvieron en el inicio. El aprendizaje más importante es el escenario de práctica clínica. Todos vamos a tener que ser docentes, queramos o no, estemos oficialmente o no vinculados con alguna entidad educativa. Y esto es una herramienta para mejorar. Hay muchas de estas cosas que seguramente ya ustedes hacen empíricamente, pero de lo que se trata es de conocer que el concepto existe y que fue estudiado y demostrado. Sobre los estudios en este campo también quisiera hacer un paréntesis y es contarles que con seguridad todos en medicina, sobre todo, estamos acostumbrados a la investigación cuantitativa, a esa investigación que nos da números, a esa investigación que nos da odds ratio, que nos da intervalos de confianza, que nos da probabilidad estadística, significancia estadística. Dame números, dame números, dame números. Entonces ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y esto? ¿Cómo diablos miden esto? ¿Es qué número se pone aquí? Aparte de decir si hay o no hay seguridad psicológica, o aparte de decir si el residente se sintió cómodo o no, o si aprendió o no, ¿qué es lo que le da validez, qué es lo que le da confiabilidad y qué es lo que le da trascendencia a un estudio de estos? Estos son estudios de investigación cualitativa que hoy por hoy están cobrando una vigencia fundamental en muchísimos aspectos del desarrollo humano, tanto en educación como en otros aspectos. La investigación cualitativa, que es la investigación de tipo social, que es la que nos permite medir comportamientos, analizar, comparar, deducir, es la que se aplica para esta clase de conceptos. ¿Qué nos han mostrado esos estudios entonces? Primero, que la seguridad psicológica mejora la percepción de aprendizaje de los residentes. Hay un par de estudios grandes y muy importantes. Ustedes tienen todas las referencias ahí. Al final les voy a pasar un código QR en donde está todo esto. Se demostró que en ambientes de seguridad psicológica medida y establecida como positiva, había también una mejoría de la percepción de los residentes acerca de su experiencia de aprendizaje. Es decir, el residente termina diciendo, oiga, yo siento que yo sí aprendí cosas en esa rotación.
Eso es uno de los conceptos. También se han medido los resultados de aprendizaje, aquí sí ya en términos cuantitativos. Entonces, se han tomado grupos de residentes que estuvieron en ambientes de seguridad psicológica versus grupos que no estuvieron en ambientes de seguridad psicológica y se midió el desempeño en una determinada prueba de evaluación teórica. Y definitivamente, evaluaciones curriculares por competencia, perdón, y definitivamente aquellos grupos que habían aprendido en ambientes de seguridad psicológica positiva, tenían un mejor desempeño estadísticamente muy significativo. ¿Qué más nos han mostrado los estudios que tenemos hasta ahora? Que la seguridad psicológica favorece el aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje. Todo caso clínico es una oportunidad de aprendizaje y sé que en esto todos estamos de acuerdo. Sin embargo, nuestros estudiantes y residentes no lo ven así. Pero en ambientes de seguridad psicológica, los estudiantes se muestran más dispuestos a preguntar, a expresar sus dudas, a mostrar su vulnerabilidad y a hablar para discutir acerca de los errores y las lagunas. Y allí es donde está nuestra oportunidad de oro para enseñar. Yo no puedo enseñarle a alguien si no sé qué es lo que ignora. No puedo dedicarme como docente solo a bla, 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 y no me importa si tú sabes o no. Aquí es lo que yo te voy a enseñar. Si no le di esa oportunidad de aprendizaje, entonces no va a haber un impacto significativo y eso tiene que ver con el ambiente de seguridad psicológica. Y esto va muy de la mano con otros estudios que demostraron que en ambientes de seguridad psicológica positiva, el residente se engancha con la rotación, le gusta ir, siente que va a ir a un ambiente seguro, en donde seguramente se va a poner nervioso, ansioso, va a cometer errores, la profe me va a preguntar cosas que yo no sé, que yo no me he leído, o me va a tomar la tarea, pero va a ir con una gestión positiva de esos riesgos y va a estar más enfocado en aprender que en gestionar una imagen de sí mismo, porque eso nos desvía completamente, ya se los voy a explicar desde dentro del punto de vista de la neuropedagogía. Eso es lo que nos han demostrado los estudios hasta ahora, como les digo, de mayor énfasis desde el año 2016, el último review que está en esta bibliografía es del año 2023 y esto viene en crecimiento. ¿Qué más nos han mostrado los estudios? Este es un cuadrito que con seguridad muchos de ustedes han visto y este cuadro relaciona el nivel de seguridad psicológica en un ambiente de aprendizaje con el nivel de responsabilidad o la carga cognitiva que le damos al estudiante o al residente. Entonces resultan 4 escenarios posibles. Este primer escenario en donde yo casi no le doy responsabilidades al estudiante o al estudiante o al interno, no te preocupes, tú dedícate a mirar, no tienes que ver nada. Y además es un ambiente psicológicamente inseguro. Nos vamos a reír de todas las embarradas que digas, no te vamos a dar oportunidad de preguntar absolutamente nada, no te vamos a preguntar qué quieres saber, vamos a cuestionar todo lo que tú digas y vamos a tener represalias contigo en caso de que cometas algún error. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Entra en una zona de apatía. Este es el de calladito me veo más bonito. Voy a ir porque tengo que ir, ¿cierto? Igual que este de acá. Estamos en un buen ambiente de seguridad psicológica, todo marcha bien desde ese aspecto, pero no le asignamos responsabilidad ni carga académica al residente. La pasa chévere. Este es el que dice, uy, qué rotación tan chévere. Entonces, yo no me sentí estresado para nada porque no me dejaron tema para revisar, no tuve que leer nada. La profe dijo que leyera, yo le dije que sí voy a leer, pero luego ella nunca me preguntó si yo había leído o no y la pasamos lo más de bien. Esa es una zona de confort, pero la zona de confort no favorece el aprendizaje. Cuando le damos mucha responsabilidad al residente y además lo ponemos en un ambiente ausente, con seguridad psicológica ausente, en la cual no puede gestionar sus riesgos interpersonales, es un residente que va a permanecer en ansiedad completa. ¿Y cuál es el escenario ideal? Una carga de responsabilidad y una carga académica acorde a los resultados de aprendizaje esperados y que deben darse en un ambiente de seguridad psicológica específica. ¿Qué sucede con esto a nivel de la cognición, ya desde el punto de vista de la neuropedagogía? El que está en zona de ansiedad se mantiene ansioso, pero aprende, o por lo menos tiene una percepción de que aprendió. Cuando el ser humano, cuando el cerebro humano
está aprendiendo bajo condiciones de presión y de ansiedad. Toda la información se procesa por algo que los neurólogos llaman la ruta corta de aprendizaje. Es decir, toda la información que me llega, yo la mando directamente a los centros reguladores de tálamo e hipotálamo, que están muy cercanos a mis sistemas autonómicos, y la rotación se convierte en un escenario de lucha o huida. Yo voy todos los días a esa rotación a sobrevivir. Voy con mi simpático disparado y todo lo que me leí el artículo rápido anoche y yo creo que sí aprendí, me quedó claro, pero es porque mañana voy a estar en un ambiente cansoncísimo y en cualquier momento me van a corchar con una pregunta. Todo el concepto o el conocimiento o la percepción que nos entra por la ruta corta de aprendizaje se queda en tálamo e hipotálamo y se queda navegando aquí y no trasciende hacia la corteza cerebral porque ese sistema activado de lucha o huida permanente no lo permite. Yo sé que ustedes manejan muy bien su fisiología del sistema nervioso autónomo y cuando estamos en modo lucha o huida, ninguna información pasa de aquí. Yo solamente hago lo que me sirve para sobrevivir. ¿Qué sucede con los mecanismos de almacenamiento de conceptos y aprendizaje? Que para que yo aprenda algo que me sirva en el mediano y largo plazo y que para que pueda hacer interconexiones que se llaman analíticas, o sea, para que dispare mi neuroplasticidad hacia la construcción de nuevas vías, o sea, que abra nuevas carpetas en mi cerebro para ir metiendo esa información, la información tiene que llegar a la corteza cerebral. Si no llego acá, en 12, 24, 48 horas lo habré olvidado. En cambio, el estudiante que adquiere un aprendizaje estando aquí en esta zona, toda la información que recibe le entra por las mismas vías, pero no se queda bloqueada aquí, sino que se va hacia la corteza predominantemente del lóbulo frontal, que es nuestra herramienta de aprendizaje fundamental a mediano y largo plazo y que es la herramienta que permite la creación de rutas analíticas. Entonces, quien aprendió aquí conserva el conocimiento, desarrolla nuevas rutas de análisis y creatividad y es un conocimiento que se queda en el cerebro a mediano y a largo plazo. Cosas como datos puntuales, números específicos, estadística, ya hemos aprendido también que seguramente habrá que renovarlos en un plazo no mayor a 24 meses. Esa es la razón de que algunos cursos deban repetirse cada 2 años, por ejemplo. Esto no es un capricho ni de la AJA, ni de Sarbac, ni de SCARE, sino que hay que refrescar, así las guías no hayan cambiado. Pero si ya el conocimiento ha pasado por allí, entonces es la parte fundamental. ¿Dónde entra la seguridad psicológica aquí? En que nosotros queremos a nuestro estudiante aquí. En ese sentido, los estudios a nivel mundial han definido la seguridad psicológica como el motor del aprendizaje. La seguridad psicológica es como el vehículo que permite que lo que nos estamos empeñando en enseñarle al residente realmente le llegue a la cabeza por las vías que son y tenga un aprendizaje, lo que hoy en día se llama un aprendizaje eficaz. En esta gráfica ya lo vemos adaptado no al nivel de responsabilidad, sino al nivel de aprendizaje. Esto es de un artículo mucho más reciente y nos trae los conceptos de una manera mucho más puntualizada. Entonces tenemos a su extrema izquierda un ambiente muy bajo en seguridad psicológica y en la parte superior de este eje ambientes aquí muy alto, el aprendizaje catalogado como alto o un aprendizaje catalogado como bajo. ¿Qué pasa cuando hay baja seguridad psicológica y se define un aprendizaje bajo? ¿Qué es un aprendizaje de bajo nivel? Es un aprendizaje que creamos con énfasis en la calificación y en la evaluación. Apréndase esto porque esto sale en el examen. La nota que saques aquí depende para que veas otras materias. Si no aprendes esto, yo no te puedo promover al siguiente nivel. Y te vamos a estar evaluando y pilas que estoy aquí encima tuyo viendo a ver qué es lo que estás haciendo porque de eso depende la nota, ¿no? Entonces, y todo eso es baja seguridad psicológica, el resultado es bajo aprendizaje. ¿Por qué? Porque el estudiante, miren, se va a enfocar
en esa gestión de autoimagen profesional. Dios mío, tengo que parecer inteligente, tengo que parecer pila, tengo que parecer proactiva, no me puedo cansar, no puedo tener hambre, estoy estresada y el doctor me preguntó algo y yo me equivoqué, pero por el estrés y doy la respuesta equivocada. Por lo tanto, el resultado va a ser que, primero, mi profesor no se va a dar cuenta de yo qué sé o qué no sé, porque yo no se lo voy a dejar ver. Y me voy a graduar con la laguna. Y segundo, es posible que me haga una evaluación inexacta, es posible que yo sí sepa, pero bajo ese ambiente de estrés yo no contesté adecuadamente. Por lo tanto, hay un nivel bajo de aprendizaje. Por el contrario, cuando hablamos de niveles altos de aprendizaje, hablamos de un aprendizaje basado con énfasis en el crecimiento profesional, en la construcción de la imagen profesional y en el desarrollo de las habilidades específicas en ese estudiante. Entonces, en un ambiente así, ¿en qué se enfocan los estudiantes? En ganar conocimientos, son estudiantes que hacen preguntas, que piden ayuda, son estudiantes que nos revelan sus lagunas y sus dudas sin ningún miedo a que van a tener represalias. Entonces, si yo puedo identificar en qué estás fallando, yo puedo adecuar mi nivel de instrucción y yo puedo adecuar mi programa de instrucción y de esa manera el resultado en el aprendizaje va a ser el más óptimo, pero eso solamente se va a dar si estamos en un ambiente de seguridad psicológica. Quiero mostrarles este estudio. Este es un estudio que terminamos el año pasado en Bogotá. Es una investigación cualitativa también bajo la línea de la teoría constructivista y la teoría fundamentada, que eso es una metodología, no les voy a aburrir. ¿Cómo se hacen estas cosas? Se seleccionan grupos focales, primero grandes grupos de población, luego se escogen los grupos focales y a esos grupos focales se los entrevista y luego se seleccionan conceptos claves o comunes que son como codificadores de los mensajes y los codificadores de los mensajes nos generan conceptos y los conceptos nos llevan a conclusiones y a generar teorías e hipótesis. Y eso fue lo que hicimos. Tomamos 3 programas de formación de posgrado, no solo en anestesiología, sino de especialidades médicas quirúrgicas, de 3 programas muy conocidos, muy reconocidos en Bogotá. Todos fueron encuestados cuando estaban en sus rotaciones en niveles de 4º nivel. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo en este estudio? No demostrar lo que ya se sabía, que es lo que les he venido diciendo. Estar en ambiente psicológicamente seguro favorece el aprendizaje, sino ¿qué es lo que hace que un ambiente sea psicológicamente seguro? O sea, ¿cuáles son las herramientas? ¿Qué pretendíamos? Crear un listado de herramientas para darle al profesor, profe, haga esto y esto y esto y esto, y verá que usted va a tener un ambiente de seguridad psicológica porque eso es lo que esperan los residentes. Y para darle al residente y decirle, mire, estas cosas le generan a usted seguridad psicológica, sí, entonces esto cómo impactó en su aprendizaje. Unimos todo esto y encontramos, ya esto es para terminar, este par de estos 2 resultados o herramientas que yo que espero que les sean útiles a ustedes. Primero, lo que ya les vengo contando. En un escenario de práctica clínica, siempre habrá oportunidades de aprendizaje, pero el que esas oportunidades de aprendizaje se aprovechen efectivamente depende de una palabra que es el enganche. ¿Cómo hago para que mi residente se enganche con mi rotación, para que le guste venir a mi rotación, para que perciba que sí aprende? Lo medimos en ambientes con presencia de seguridad psicológica y en ambientes con ausencia de seguridad psicológica. Cuando había seguridad psicológica, le preguntamos a los residentes qué es lo que hacía tu profe o qué hacía el equipo que a ti te hacía engancharte en esta rotación. Y no era que me gastó el desayuno y el almuerzo o me dejó llegar tarde y me dio todos los permisos que yo le pedí. Absolutamente no, doctores. Las cosas que generan el enganche son la motivación, la gestión de la culpa y la percepción de la autoeficacia. Ya les voy a explicar específicamente qué es eso en un contexto práctico. Un residente motivado, un residente al que se le ha hecho una correcta gestión de la culpa, interpretando la palabra culpa aquí como error, y un residente que tenga una percepción positiva de autoeficacia será un residente que se enganche con sus oportunidades de aprendizaje y que por lo tanto aprenderá más. En cambio, cuando tenemos ausencia de seguridad psicológica,
¿Qué cosas de esa ausencia eran las que hacían que definitivamente el residente no se conectara, no aprovechara las oportunidades de aprendizaje y se pasara todas las semanas? No veo la hora de terminar con esta rotación. Mañana otra vez me programaron con la doctora Komaromi, por Dios, yo me voy a matar, cosas así. Entonces, ¿qué era lo que encontrábamos? Había desmotivación, había humillación ante el error o la culpa y no se fomentaba en el residente una percepción de autoeficacia. El residente no se sentía eficaz en cuanto a lo que hacía en esa rotación. Ahora bien, ¿cuáles eran las acciones específicas? Y aquí fue donde pretendimos crear estas recomendaciones para la práctica docente desde el punto de vista de cómo creamos un ambiente de seguridad psicológica en nuestros escenarios de práctica clínica para los residentes. Entonces ya dijimos que las cosas que motivan el aprendizaje, que potencian el aprendizaje son la motivación, la transformación de la culpa y la autoeficacia. ¿Cómo hacemos que el residente se motive? Primero, obviamente, con una actitud receptiva. El primer día que llegó, tú eres el nuevo residente de la rotación de neuroanestesia. Mira, bienvenido, estamos aquí, nuestro trabajo es este es tu sílabus, estos son tus horarios, esta es tu lista de temas, lo que vamos a revisar. Son los temas que yo como residente o como profesora voy a abordar contigo. Este es tu horario de las rotaciones, estas son las políticas, estos son los protocolos que estamos manejando en general con nuestros pacientes. La aceptación, inclusión, la percepción de que eso es una rotación organizada, que eso no es un simplemente, ya llegaste, ven y mira, y ahí vamos viendo a ver qué casos salen y ahí vamos aprendiendo. Entonces, eso no les da percepción de organización. Y cuando uno no percibe que está en una situación, en un ambiente organizado, uno se desmotiva. Eso nos pasa en todos los escenarios de la vida. Entonces, así es como generamos motivación en el residente. ¿Cómo cultivamos o cómo le generamos autoeficacia al residente? Considerándolo un interlocutor válido, no ignorarlo. Cuando nos pasan la valoración preanestésica del día anterior, por ejemplo, entonces, paciente, así, profe, yo propongo este plan anestésico. Entonces yo al otro día le digo, sí, sí, no, ¿y qué propusiste? Pero mira, lo vamos a hacer así porque yo digo que lo vamos a hacer así. No. Tú mira y aprende. Eso es invalidar al residente o al estudiante como un interlocutor. Es válido porque ha estudiado. Yo debo validar sus criterios porque se supone que estudió para el tema. Otra cosa es si no estudió, pero entonces debo decirle, mira, si yo no te puedo validar porque si tú no estás estudiando, pues no vas a ser un interlocutor para un escenario de aprendizaje. Si yo le permito expresar sus ideas y controvertir, le estoy propiciando un espíritu o un concepto de autoeficacia. El residente percibe, yo sí soy capaz porque lo que yo digo es tenido en cuenta, lo que yo digo me lo aclaran y cuando yo pido que me pregunten o cuando a la profesora yo le digo, profe, pero usted ¿por qué le va a poner dexmedeto en lugar de ponerle sulfato magnesio? Entonces yo le contesto porque es que esa es la que a mí me gusta. Eso no es una respuesta válida como docentes. Entonces, no, venga, sí, puede ser una opción, hablemoslo. Yo te cuento que creo que es mejor en este paciente esto, cuéntame tú por qué crees que a este paciente le iría mejor en esto. Eso genera una sensación de autoeficacia increíble, eso genera percepción en ellos de que están aprendiendo. Entonces, construir esa autoeficacia impacta positivamente el aprendizaje porque todo le va a ir a la corteza frontal y no a ese cerebro reptil con el que la mayoría de nosotros solemos aprender cosas a veces. Y el tercer elemento, este es el último, es la transformación de la culpa. Tomada aquí la palabra culpa como error, la equivocación, el fallo grande, mediano, pequeño que cometieron. Nuestro primer trabajo como docentes obviamente es señalar el error, pero la manera en que le hagamos gestionar el error es lo que va a determinar si incluso el error va a ser un vehículo de aprendizaje. ¿Cómo gestionamos positivamente el error? Hay que hacerle autorregulación del aprendizaje. Mira, te equivocaste en esto porque dijiste la dosis incorrecta. Eso quiere decir que te está haciendo falta leer sobre esto. Yo te puedo decir que la dosis correcta es esta, pero no se trata de eso, sino que tú tienes que irlo y estudiarlo. ¿Qué te parece si mañana, la otra semana, revisamos aspectos de la dosificación de los relajantes neuromusculares, por ejemplo?
Eso es autorregulación y es retroalimentación positiva. Otra cosa es la orientación específica sobre el error. Como docentes no podemos ser ambiguos, entonces no le podemos decir a ese residente al que le está costando poner una anestesia subaracnoidea, es que le está haciendo mal. Muestre, mire, yo lo pongo y hágalo así como yo lo pongo. Pero se supone que nuestra experticia, tanto profesional como docente, nos debe permitir señalar específicamente el error. No es decirle lo estás haciendo mal, es decirle lo estás haciendo mal porque estás angulando mal la aguja, o lo estás haciendo mal porque no estás palpando bien el espacio, o te metiste en un espacio que no es, o te quedó mal porque pusiste una dosis incorrecta. Es decir, ser específico en el error ayuda a que el residente, hace que el residente reflexione y transforme su error en un aprendizaje positivo, en lugar de quedarse con el miedo y la culpa dándole vueltas ahí en su cerebro reptil y la corteza frontal queda por allá anulada y aquí no hubo ningún aprendizaje. Y el último, sobre la transformación de la culpa, es algo en lo que yo creo que casi todos hemos caído lastimosamente, pero en lo que debemos esforzarnos por erradicar, y es la discreción sobre el error. Cuando el estudiante o el residente comete un error, obviamente el primer abordaje es entre el residente y el docente, ¿sí? Vamos a hacer todo esto que yo estoy poniendo aquí, vamos a reflexionar, vamos a retroalimentarlo, vamos a hacer la orientación específica sobre el error, pero en todos los programas a nivel mundial sucede que le pregunté a Claudia cuánto eran 2 más 2 y dijo que 8. Entonces, después de que la corregí o la regañé, salgo al pasillo y me encuentro con mi amigo el doctor Cáñez. Y si sabes que le pregunté y esta tonta salió que es que con 8 y guau, 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 guau. Y luego vamos a irlo comentando y se convierte en el chiste del cafetín. Muchos de ustedes tendrán las anécdotas de errores que nosotros o algún colega cometió. Años más tarde, en el reencuentro de egresados, todavía nos seguimos acordando y riéndonos de ese error. Para ese momento tal vez sea gracioso, pero en ese momento inicial, esa reacción en la que el residente le pierde confianza a su docente, eso impacta muy negativamente el aprendizaje. Porque no me puedo equivocar porque me voy a convertir en el hazmerreír de todo el departamento, porque seguro que la doctora va a salir enseguida a comentar y a hacer chistes. Y como ustedes ya saben, en este contexto de educación, como en todos los contextos de la vida, cuando se pierde la confianza, se afectan todos los procesos afectivos y cognitivos. Entonces, es algo que quiero recomendarles mucho. Aprendamos a manejar el error, aprendamos a manejar la discreción desde otro punto de vista. Es cierto que si hay un residente que comete un error y es necesario comentarlo en un comité docente, si hay que llevarlo a un claustro de profesores, si hay que escalarlo a niveles superiores, eso sí, eso no es indiscreción. Indiscreción es salir a comentarlo, hacer chiste de él, incluso con el mismo residente, recordárselo todos los días. ¿Qué hubo, González? ¿Y hoy cuántas duras vamos a romper? Porque ¿cuántas duras es que hemos roto hasta ahora? Y cosas así. ¿Qué hubo, Felipe? ¿Será que hoy sí es capaz de coger la arteria o hoy tampoco va a poder? Eso es terrible para el aprendizaje. Es hasta muy gracioso. Incluso muchos de nosotros podemos creer que eso alivia el ambiente y la tensión. Nunca, mis doctores. Puede que por fuera el residente se ría, pero por dentro no. El impacto neurobiológico es terrible y eso también ya está demostrado. ¿Qué quisiera yo de todo esto? Que se lleven no para la casa, sino para la práctica docente, quienes están involucrados en esto, estas herramientas que seguramente también muchos de ustedes ya las están haciendo, pero que no la han objetivizado, ni esquematizado, ni dimensionado en el terrible impacto. Cultivemos la motivación, la autoeficacia y trabajemos en una gestión correcta de la culpa para que potenciemos el aprendizaje de nuestros residentes. 3 breves conclusiones finales. Los estudiantes de medicina son un grupo único, particularmente vulnerable para sentirse seguros en el entorno de aprendizaje, porque es que aquí lo que está en juego es una vida humana y eso crea unas condiciones particularmente inseguras. Segundo, esto es una recomendación mundial. Todos los programas deben desarrollar sistemas de evaluación de la seguridad psicológica en sus escenarios de rotación. No es solo preguntarle al residente, ve, ¿y cómo te tratan en tal parte? ¿Y cómo te fue allá? ¿Y cómo te fue con el profe? No,
tomar escalas que, como les dije, ya están objetivizadas, ya están avaladas en el idioma español, si lo quieren, o se pueden hacer en inglés también, para medir cómo estamos de seguridad psicológica, para tomar las medidas positivas de mejora, porque el objetivo es, como dice allí, potenciar el aprendizaje y el aprovechamiento de todas las oportunidades que nos dan todos los medios. Y tercero, la seguridad psicológica puede ser la pieza faltante en la solución al maltrato, al agotamiento y al mejoramiento del bienestar de los estudiantes. Les invito a que reflexionemos sobre esto porque es un conjunto clave. Cómo mejoramos nuestro ambiente laboral y cómo mejoramos nuestro ambiente de aprendizaje para que ellos tengan una mejor percepción. Esto es lo que les quería contar hoy. Muchísimas gracias. En este código QR, si lo escanean, pueden encontrar toda la bibliografía que les he referido. Les va a pedir un permiso de acceso. Si me escriben a mi correo o inmediatamente lo envían, yo les concedo el permiso de acceso a esa bibliografía. Ahí encuentran el estudio completo que les mencioné, que se hizo en Bogotá el año pasado también. Y bueno, quedo atenta a sus comentarios, dudas, a sus conceptos y les agradezco muchísimo por su atención. Doctora Comaroli, muchas gracias. Muy interesante la charla y muy buena. No sé si tienen algunas preguntas para que la hagan directamente a la doctora, que en este momento estoy manejando y me queda difícil pues escribirla. Gracias, doctora. Tenía una pregunta. Le habla Freddy Ariza. ¿Cómo está? Doctor, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo aquí. Gracias, doctora. Excelente conferencia. Y Gracias. pues repito lo que había escrito en el chat y es que creo que este tópico es un tema que a muchos nos conmueve, especialmente porque definitivamente cuando arranca uno a ser profesor, este tema de la seguridad psicológica creo que debería uno haberlo hecho y pues me hace sentir muy mal porque muchos de mis primeros residentes tuvieron estas condiciones inadecuadas para aprender y aún todavía pues nos pasa. Me pasa claro. especialmente porque, digamos, uno revisa en muchas ocasiones, digamos, el conocimiento de punta y los estudiantes usualmente aprenden de los libros de texto que en ocasiones mantienen los dogmas o muchas ideas pues ya reevaluadas. Yo le quería preguntar si uno es capaz de pronto llevar este tema de la seguridad psicológica al ambiente laboral y poderlo de pronto aplicar al tema de la comunicación interprofesional, porque en ocasiones uno ve que como que las clínicas que tienen más nivel no permiten que haya un tipo de comunicación sana y en ocasiones mostrar poder equivale a, digamos, a hacer sentir al colega peor o que no sabe. Entonces quería preguntarle si usted conoce de pronto autores que hayan referido el llevar este tipo de la concepción de la seguridad psicológica en el ambiente educativo a la práctica interprofesional. Sí, sí, correcto, doctor. No sé tal vez si estuvo al principio de la presentación. De hecho, este es un concepto que nació desde el ambiente laboral. Solo muy tardíamente se aplicó a la educación médica. Esto es un concepto de psicología organizacional. Todo tipo de organizaciones, industriales, académicas de otros conceptos, empresariales, se preocuparon porque había algo en el ambiente, en el clima organizacional, que así lo llamamos, y yo creo que esto es bien aplicable a los escenarios de nuestras clínicas en general, el clima organizacional, que hacía que la gente no se sintiera enganchada con las oportunidades laborales, no fuera más productiva. Entonces, allí fue donde se desarrolló el concepto de seguridad psicológica. Yo vuelvo a estas preguntas en las que le preguntaban a la gente, ¿usted se siente aquí seguro trabajando? ¿Usted cree que aquí usted se puede equivocar? ¿Usted aquí es capaz de reportar un error si lo cometió? Entonces, eso está supremamente estudiado, que la aplicación del clima de seguridad psicológica mejora la productividad,
mejora la satisfacción, mejora la eficiencia y mejora el compromiso de los empleados. Y eso es perfectamente aplicable a nuestras clínicas. Ahora, en el ambiente de relaciones interprofesionales, ya en medicina, también en estos últimos estudios que les mostré, no solo en el que hicimos en Bogotá, sino a nivel mundial, está claramente demostrado que es un punto necesario, porque es que esto es un concepto de equipo, esto no es un concepto personal, no es que Freddy Ariza es una persona con mucha seguridad psicológica, no, es un error decir eso, es un error conceptual. Lo que sí podemos decir es que la Clínica Santa María, donde trabaja Freddy Ariza, es un ambiente con seguridad psicológica y eso tiene que ver en la relación interprofesional. Entonces, esto es un concepto que debería enseñarse al equipo de trabajo, independientemente de si es el cirujano, el anestesiólogo, debería reunirse en un grupo al cirujano, al anestesiólogo, al circulante, a la instrumentadora, a la que limpia el quirófano, a la enfermera jefe, al residente, al estudiante, al interno, y mostrarles qué cosa es un ambiente de seguridad psicológica, porque ese es el caldo en donde se da la relación interprofesional. Doctor, en la bibliografía, como le digo, están ampliamente pues descritos todos los estudios que nos han mostrado este concepto, por eso es que se considera que es tan valioso. Apenas en medicina lo estamos aplicando, pero ya se ha llegado a esa conclusión. ¿Cómo hay que hacerlo y por qué hay que hacerlo también? Mil gracias, doctor. Doctor Guzmán, muchas gracias por sus amables comentarios en el chat. Doctora Claudia, Doctor Díaz, qué gusto tenerlo. Buenas noches. qué gusto escuchar y estar aquí en su presentación. Son vivencias que a diario tenemos con nuestros residentes. Usted mencionaba al inicio, pues, de otro tema que me apasiona, que es la educación interprofesional, y que no solo los profesionales le enseñan a nuestros residentes, todo el personal paramédico que está al lado de ellos, hasta los enfermeros, circulantes, los vigilantes, terapeutas respiratorios, todos ellos tienen algo que enseñarles a nuestros residentes. Pero me quiero detener un poquito en el tema que hoy nos trae aquí a relación. Saber cuál es el punto de equilibrio entre seguridad de aprendizaje en nuestros escenarios de práctica docente y práctica asistencial y el límite de permisividad, el límite de... Justamente es una de las cosas que hay que evitar y es no hacer una retroalimentación oportuna y clara de cuál es el error que comete el residente, cuándo lo comete, cómo lo comete y cómo lo debe corregir. Hay un punto importante, por ejemplo, dentro de la formación de los residentes y está en que no trasnochan, por ejemplo. Y el que no trasnocha implica que probablemente nos expongan a algunos pacientes que van a tener la oportunidad de atender en el momento en que hagan su práctica clínica particular o cuando ya egresen, pues, son los pacientes de emergencia. Entonces, hay algunos argumentos a favor de ello, es que ocuparía mucho tiempo dentro de su práctica semanal, de que al día siguiente no van a poder rendir de forma adecuada, obviamente después de haber pasado por un trasnocho, pero la gran mayoría de nosotros se formó haciendo turnos donde se expone al paciente de emergencia y pues aprende cómo se maneja ese paciente en vivo, pues. Nuevamente le reitero el agradecimiento a usted y a todo el equipo por este tema tan interesante para nosotros que nos gusta la docencia.
Gracias, doctor. Yo añadiría eso que usted dice que es muy importante, es que estamos llenos de dilemas en cuanto a lo que queremos enseñarle a nuestros residentes. A la luz de la ley de residentes, pues la viabilidad de los turnos es cada vez menor por ese tiempo. Pero coincido con usted en que hay un aprendizaje particular en el hecho de ponerlos a hacer turnos en residencia que puede que tenga que ver con los residentes, perdón, con los pacientes, pero también que tiene que ver con ese ambiente particular de un turno nocturno en anestesiología, por ejemplo, que todos sabemos que no es igual al diurno. En el día yo estoy, están todos mis colegas, en la noche estoy yo solita de turno. ¿Cómo abordar eso? ¿Cómo gestionar eso? En la noche me enfrento al cansancio, me enfrento a mi ritmo circadiano de sueño, en la noche me enfrento a la intolerancia que esto genera. En la noche me enfrento a la mayor escasez de insumos porque el que tenía los catéteres talla X los dejó con llave y no viene sino de 8 a 4. Es un ambiente totalmente diferente y es un aprendizaje al que debería enfrentarse el residente y todos los programas vamos tratando de encontrar el estándar, el equilibrio. No es fácil, no es fácil navegarlo, pero tanto de día como de noche hay diferencias en el abordaje que yo pienso que es importante que pretendan, que aprendan. Entonces la seguridad psicológica se aplica de día y de noche. Seguridad psicológica no es decirle al residente, no, no hagas turnos porque pobrecito, ¿cómo vas a trasnochar? No, es darle el ambiente, el clima organizacional correcto para que se desempeñe bien y aprenda las particularidades de estar de turno y él aprenda lo que tiene que aprender y aprenda a gestionar el posturno también, que es algo muy importante. Gracias, doctor. Tengo una pregunta, doctor Paredes. Me dice que no puede leer el chat. Tengo una pregunta del doctor Husband que dice que si el uso de instrumentos de evaluación de competencias como el mini CIEX contribuye a la seguridad psicológica en los ambientes de enseñanza. Realmente lo que contribuye es que el residente tenga claro cómo se le va a evaluar. ¿Por qué? Porque eso le da un sentido de organización, le da un sentido de objetividad y eso le genera motivación. Y ya les contaba que la motivación es uno de los elementos que más permite el enganche del residente con las oportunidades de aprendizaje. Entonces, el que el residente tenga claro cómo me van a evaluar y con qué herramientas me van a evaluar y qué tan objetivas son esas herramientas, como es el caso del mini CIEX, pues le da mayor seguridad psicológica en cualquier contexto de la vida. El tener las reglas claras nos hace desempeñarnos mejor y nos hace aprovechar mejor el ambiente en el que estamos. Entonces, en ese sentido, tener criterios claros y válidos de evaluación le generarían sentido de organización y le generarían motivación que potencia el aprendizaje. Gracias, doctor Ángel Enrique. Doctor Peláez tiene la mano levantada. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va, Doc? Muy bien, Doc, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Me gusta mucho el tema, más que algunos que llevamos ya muchos años de habernos creado cuando empezamos, cuando no había ni siquiera pulsoxímetro, que era un tema de estrés en los hospitales al nivel que llega un residente hoy en día. Ese manejo psicológico, que es una presión que uno maneja desde que hace su residencia y aún continúa y yo creo que se aumenta con el tiempo. Para ellos es importante ese constante roce de ver los diferentes sitios a los que van, que es el paciente de electivo de un hospital o el paciente electivo de una clínica como Imbanaco o la noche de un hospital y una noche de Imbanaco como de fundación o de remedios que no sé si les tocan, no me acuerdo, me disculpan. Pero yo creo que ahí hay mucho que falta y lo digo así, nos falta un poco más de las universidades a entrenarnos a nosotros. Nosotros somos una parte importante para el residente. Uno siente una gran responsabilidad con el paciente que uno tiene y el residente que está ahí al lado, al cual uno le va a soltar un paciente. No es lo mismo el cirujano
cuando opera uno al frente del otro que lo que uno hace como anestesia. Son muy diferentes los perfiles psicológicos o la psicología que tenemos que manejar. Los estreses son totalmente diferentes y por eso la educación en el residente a veces se vuelve tan difícil o poco colaborativa de parte de la mayoría cuando nos toca con un residente. No es lo mismo el R1 que el R3, eso cambia mucho. Y para ellos también es un estrés saber qué me está evaluando, qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal. Porque uno también a veces entra en ese rol de que yo qué le digo, no sé ni qué le voy a decir a este pobre muchacho. Si yo también tengo mis dudas y mis conjeturas en el cerebro. Entonces, yo creo que ese roce constante en diferentes sitios también les ayuda a entender mucho de lo que es esta parte del estrés psicológico que sufre uno durante su etapa de educación. La otra es o la excesiva confianza o la excesiva, como dice, temor. Yo creo que ahí es otro tema que uno lo ve, que uno dice, ¿cómo le digo? ¿Cuál es mi experiencia? Y muchas veces esa retroalimentación debe ocurrir es ahí mismo, cuando uno está con él en el momento, en decirle lo hiciste bien, coge aquí, cogerle la mano, ponla así, tranquilo, hágale, no haga eso. Y luego explicarle por qué, ¿no? Ya tiene muchos Eso años es crear el ambiente, doctor. Perfectamente. Exactamente. Eso es crear el ambiente de Ese es crear el seguridad ambiente. psicológica. Exactamente. No tener que decir, venga, yo lo veo y después lo evalúo. No, ahí la evaluación de uno va a ser el salir a la calle mañana. Se va a dar cuenta qué tan bueno era o qué no tan bueno era. Aunque uno se lo diga, no va a haber manera de que entienda. Pero yo creo que también necesitamos un poco de soporte más de las universidades con respecto a este tema de la educación. La educación no es un tema de que te llegó y yo le educo. Todos no son educadores o no somos educadores. Y ese es un tema muy, muy importante para poder transmitirles a ellos este tema de que me parece brutalmente bueno, el de psicología, de la educación en el residente. Yo creo que estamos por muy buen camino con lo que está haciendo Claudia. Me gusta mucho ese tema. Nos gustaría mucho ayudar más en ese día a día que vivimos nosotros, por ejemplo, en Imbanaco. Es un corre-corre con un paciente que el 70% son prepagadas y particulares. Es otro rol muy diferente al que vos ves en un ambiente hospitalario, que es más tranquilo, digámoslo, más estresante desde el punto de vista patológico, pero más estresante acá porque acá es un paciente que vino y escogió, yo quiero que me dé la anestesia y me operé Por lo tanto, hay más estrés todavía y lo tienen que entender que ese va a ser la calle, el día a día. Y ahí necesitamos un poquito más de apoyo para poder entender cómo hacer para transmitirle a ellos. Pero de todas maneras, me gusta mucho tu tema. Fantástico. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Quedamos siempre a sus órdenes. Yo pienso que es una tarea pendiente de todas las universidades y los programas, con la mejor intención, pero con error de apreciación hemos asumido que quien es buen profesional es buen docente y esto no necesariamente tiene que ser así. No es un error el ser muy buena en mi trabajo, pero pues yo no tengo las herramientas o no las quiero aprender para enseñar, eso no es malo. Sin embargo, si ya nos vemos abocados a esa situación, sí es importante. Yo le agradezco muchísimo al doctor Paredes y a Sarvac que nos haya dado el espacio para plantar esta semillita y esperamos poder seguir porque hemos detectado que realmente hay un vacío con mucha gente interesada en llenar. No sé si el doctor Vladimir levantó nuevamente la mano o fue que no la bajó Sí, mi doctora Claudia, aprovechando la intervención del doctor, que me parece muy, muy valiosa, y es ese punto que a muchos nos gusta la docencia, pero somos muy pocos los que tratamos de adquirir herramientas objetivas para poder desarrollarlas, para poder abordar a cada uno de nuestros residentes y que esa enseñanza no se convierta en enseñanza por modelaje, de que yo enseño como yo aprendí, o yo enseño como a mí me gustó que me enseñaron, o como el docente que me caía mejor me enseñó a mí. Claro.
sino que cada alumno tiene un ritmo de aprendizaje, tiene una manera particular de gestionar sus herramientas de conocimiento. Y en ese orden de ideas, el doctor Hosban incluso mencionó ahorita el Minisex, está el SEX, hay muchas herramientas de evaluación para el aprendizaje que en estos momentos son bastante importantes. Ya la evaluación no se hace para acorchar al alumno, la evaluación se hace para verificar los objetivos de aprendizaje y para reforzarlos en dado caso de que notemos que no se hayan adquirido. Justamente esa evaluación también hace una evaluación bilateral de cómo es la calidad de nuestro proceso de enseñanza. Y en ese orden de ideas también está el interés individual más que la responsabilidad universitaria, porque de mí depende depende adquirir esas herramientas. Y obviamente si en nuestra institución hay alguna que esté recibiendo los servicios de enseñanza por parte mía, pues también es válido que esa entidad universitaria pueda brindarle herramientas a cada uno de los profesionales de salud que trabajan en dicha institución y que de una u otra forma comparten su conocimiento y su experiencia con los alumnos. Pero en primera medida yo creo que es una responsabilidad personal y que justamente qué grado de identidad docente yo quiero adquirir. Excelente, doctorado en el clavo, como ustedes habrán escuchado, está en ciernes dentro de la reforma de educación, el que sea obligatorio que quienes trabajamos en educación, en salud, específicamente en áreas de posgrado, certifiquemos algún grado de formación especializada. No hay obligatoriedad de la entidad educativa a proporcionárnosla, más sí hay obligatoriedad en propuesta de que si yo me quiero vincular como docente a un programa, me exijan algo de formación o me lo faciliten también para garantizar pues efectivamente la calidad. Afortunadamente hoy en día en Colombia, y los invito a revisar toda la oferta que hay en redes sobre formación en educación en salud, es un compromiso de ciertos programas buscar cómo facilitarles esto. El doctor Vladimir Díaz, que fue un alumno destacado de la maestría en educación en salud de la Universidad del Rosario, de la cual ahora tengo el honor de ser docente también, puede dar fe de que este tipo de programas son muy valiosos y la cantidad de herramientas y la visión que nos dan, pues son muy edificantes y nos cambian la perspectiva del trabajo diario docente. El resultado al final va a ser positivo para la sociedad, va a ser positivo para la medicina y va a ser positivo para nosotros, así que los invito a trabajar en este tema también. Doctora Komaromi, una pregunta. Doctor. Yo sé que yo como docente y pues todos los que hemos estado aquí hemos sido docentes, pues Claro. nos hemos equivocado bastante en esta parte de la educación de los residentes y de otros médicos que hemos tenido. ¿Qué tanto puede afectar esto en la parte mental o la salud mental de los residentes y de los estudiantes que tenemos y que los lleve a algunas alteraciones o enfermedades mentales? Así es, doctor. Si recuerda, dentro de las conclusiones, yo ponía al final que la seguridad psicológica puede ser el eslabón que no se ha trabajado dentro de muchas situaciones de maltrato, dentro de muchas situaciones de abandono y dentro de muchas situaciones de respuestas patológicas al estrés. Precisamente volví a poner esta diapositiva porque es que cuando ubicamos a un residente o lo llevamos hacia esta zona de ansiedad, exigiéndole y recargándole de responsabilidad y de trabajo asistencial y cognitivo, y no le damos un ambiente de seguridad psicológica, lo ponemos aquí. Y en esta zona de ansiedad podemos tener un sinnúmero de respuestas. Cada individuo, cada ser humano responde de manera diferente aquí. El impacto común es que el aprendizaje se anula. Definitivamente esta persona no aprende o hace un aprendizaje de lucha o huida, pero sí está relacionada la falta de seguridad psicológica con la percepción de maltrato y con desenlaces específicamente de abandono, de trastornos de ansiedad, de trastornos de pánico y de trastorno de estrés postraumático.
Hay residentes que hacen trastorno de estrés postraumático. Pasaron por su rotación de, no sé, anestesia cardiovascular y en su vida quieren volver a saber de anestesia cardiovascular, no porque el tema no les interese, sino porque el ambiente fue totalmente carente de toda seguridad y fueron 2 o 3 meses en zona de ansiedad continua y eso se ha estudiado. Dentro de la bibliografía también va a encontrar, hay 2 estudios particularmente famosos, uno de los japoneses y otro de los noruegos que estudian mucho eso y han encontrado este tipo de desenlaces. De ahí la importancia. Bueno, muchas gracias, doctora. No sé si hay más preguntas. No, yo no tengo más preguntas en el chat. Muchísimas gracias a todos por sus amables comentarios y agradecerles mucho, No. mucho el tiempo, de verdad, invitarlos a que enseñar es una cosa supremamente satisfactoria. Enseñar es una cosa que da sentido a la vida y va muchísimo más allá, por supuesto, de ser un medio de vida, porque todos sabemos que la docencia lastimosamente no se puede vivir, pero sí da unas satisfacciones que no tienen precio. Así que los invito a los interesados, a los llamados, que sigan, por favor, en este camino. Bueno, muchas gracias, doctora. Excelente conferencia. Muy Gracias. interesante, como decía al comienzo. Ojalá que podamos aprender de esto bastante y ponerlo en práctica. Claro que sí. Quedo a Entonces, sus órdenes para cualquier información y muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, y gracias a todos por los que estuvieron acompañándonos. Entonces damos por terminada la conferencia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.